Bueno, en este video vamos a explicar detalladamente lo que es la regla de la cadena como primer punto y segundo punto, el vector gradiente. Mi nombre es Juan Luis Palacios. eh, del- Esto aplica para el curso de Cálculo 2 del ingeniero Fernando Cordón. Vamos a ver lo que es la regla de la cadena de variables. Primero vamos a ver confusiones que dependen de una y de dos variables. Para entender bien este tema es necesario saber qué es una derivada y saber muy bien cómo derivar. Si conocen también un poco de lo que son derivadas parciales, nos va a ayudar a entender mejor este tema, pero no es necesario saberlo. ¿Qué es la regla de la cadena? Cuando tenemos una función y igual a x al cuadrado y yo quiero derivar y con respecto a x, puedo hacerlo directamente y digo que la derivada de y con respecto a x es 2x. Esto es cuando dependen directamente, pero si yo tengo una función f que depende de x y a su vez x depende de otra variable, puede ser t. Por ejemplo, puedo tener f igual a x cuadrada y a su vez x igual a t cúbica. Entonces, si yo quiero derivar f con respecto a t, no puedo hacerlo directamente, porque f no depende de t, depende de x. Entonces, aquí aplicamos lo que es la regla de la cadena. Y la regla de la cadena nos dice lo siguiente: si yo quiero derivar f con respecto a t, entonces esto va a ser igual a la derivada de f con respecto a x multiplicado por la derivada de x con respecto a t. Para fines prácticos esto se puede ver como si fueran quizás fracciones, pero las derivadas no funcionan así. No es una propiedad tal cual de la regla de la cadena como fines prácticos y como para fines de aprender para la regla de la cadena. Entonces nos quedaría dx en dt, pero las derivadas no funcionan así. Se puede ver de esa forma para fines prácticos o para fines de aprendizaje. Esta que tenemos acá es la regla de la cadena. Entonces es para la primera derivada. Si yo quiero sacar la segunda derivada de f con respecto a dt, se complica un poco más porque yo tengo que derivar esta función y esta función no es un producto. Y la derivo con lo que es la fórmula de productos, que es el primero que multiplica la derivada del segundo más el segundo que multiplica la derivada del primero. Entonces yo tengo que la segunda derivada va a ser igual que la primera, que es df en dx, que multiplica la derivada del segundo con respecto a t. La derivada de la derivada de x con respecto a t, pues es la segunda derivada de x con respecto a t, más el segundo, que es dx dt, por la derivada del primero. Pero mi primer término es una función que depende de x y yo la quiero derivar con respecto a t. Entonces, tengo que usar la regla de la cadena. Tengo que usar esta misma fórmula que tengo aquí, pero solo para este término. Entonces quedaría de la siguiente forma, quedaría que esto está multiplicando la derivada de f con respecto a x con respecto a x, que multiplica la derivada de x con respecto a t. Si ven, lo que es esto es exactamente igual a lo que es esto, porque yo estoy aplicando la fórmula. ¿Qué pasa? Que aquí yo quiero derivar f, por eso yo aquí pongo f, pero aquí yo estoy intentando derivar de f en dx, por eso en lugar de f sustituyo y pongo df en dx, y esta ya sería mi fórmula. Ahora para desarrollarla nos quedaría esto, que va a ser igual a derivada de f con respecto a x, que multiplica la segunda derivada de x con respecto a dt, más
más la derivada de la derivada de f con respecto a x. Entonces sería la segunda derivada de f con respecto a x. Y estoy multiplicando dos veces en dx en dt. Entonces esto multiplica a dx en dt al cuadrado. Hay que dejar claro que esto no es la segunda derivada de x con respecto a t, sino que la derivada de x en dt, y eso lo multiplico por sí mismo. Por eso está acá al cuadrado. Estas son mis dos fórmulas. Esta es para la primera derivada y esta es para la segunda. Ahora vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se aplica en realidad o comprobar nuestros resultados. Teníamos que f era igual a x cuadrada y a su vez x era igual a t cúbica. Entonces nuestra primera fórmula es que de f con respecto a t es igual a la derivada de f con respecto a x, que multiplica la derivada de x con respecto a t. Si yo sustituyo valores, tengo que la derivada de f con respecto a x es 2x. Y que la derivada de x con respecto a t sería 2t, 3t. 3t cuadrado. Este cuadrado, la derivada de x en t, 3t al cuadrado. Yo desarrollo esto y sustituyo lo que es x. Tengo que es igual, x es igual a t cúbica, o sea que tengo dos veces t cúbica, que multiplica a 3t cuadrado. Y esto tengo que es igual a 3 por 2, 6t cúbica. Sigue el exponente. A la quinta, perdón. Ahora vamos a ver si esto es cierto. Por ejemplo, tengo que f es igual a t cúbica, que es el valor de elevado al cuadrado. Yo tengo que esto es igual a t sexto. Entonces si yo derivo aquí, tengo que esto es igual a 6t cúbica. Entonces es lo que tengo que... Entonces es correcto nuestro resultado. Ahora lo vamos a hacer para la segunda derivada. Tengo que de nuevo f es igual a x cuadrado y x es igual a t cúbica. Nuestra fórmula para la segunda derivada sería, mejor dicho, había quedado de la siguiente forma. Teníamos que era la segunda derivada de f con respecto a x que multiplicaba perdón, esto al cuadrado más la segunda derivada de x con respecto a dt, que multiplicaba a la derivada de f con respecto a x. Entonces si sustituimos valores, tenemos que la segunda derivada de f con respecto a x es 2, y esto multiplica a la derivada de x con respecto a t, que es 3t cuadrada, y esto está elevado al cuadrado,
más la segunda derivada de x con respecto a t, que vendría siendo 6t, que multiplica a la derivada de f con respecto a x, que es 2x. Desarrollamos esto y esto tenemos que es 3t al cuadrado, 18t cuarta más el valor de x es t cúbica, entonces tendría 6t que multiplica a 2 veces t cúbica. Entonces como final tenemos 18t cuarta más 12t cuarta, y esto es igual a 30t cuarta. El exponente no cambia, solo lo copiamos. E igual en el caso anterior voy a hacer una derivada directa para ver que nuestro resultado sea correcto. Tenemos que f es igual a t sexta. Mi primera derivada, como ya habíamos visto anteriormente, es 6t quinta, y mi segunda derivada es igual a 30t cuarta y coincide con nuestro resultado, por lo tanto la fórmula es correcta y nuestro resultado está bien. Vamos a agarrar esto. Y bueno, esto es para funciones que dependen de una variable. Cuando nuestras funciones dependen de dos variables, se complica un poco más. ¿Cómo es esto? Que yo tengo una función x que depende de t, una función y que también depende de t, pero tengo una función f que depende tanto de x como de y. Entonces, por la regla de derivadas parciales que vamos a aplicar acá, cuando yo quiero derivar una función f con respecto a t, que depende de dos variables diferentes, puedo tener que esto es igual a la derivada de f con respecto a x, que multiplica la derivada de x con respecto a dt. Si bien esto es la regla de la cadena, más la derivada de f con respecto a dy por la derivada de y con respecto a dt. Si ven, no es más que dos reglas de la cadena, una para cada valor que depende de f. En este caso, si yo tengo x, y, z, entonces yo voy a hacer esto 3 veces, lo que con z. Y así puedo tener yo en el número de parámetros en los funcionarios, pero esta es la regla de la cadena para funciones que dependen de dos variables. Esto es solo para la primera derivada. Cuando yo quiero sacar la segunda derivada, se complica un poco más. ¿Por qué? Porque yo tengo esa función. Si yo quiero sacarle una segunda derivada, tengo que derivar esto con respecto a dt, perdón. Entonces para mi primer término aplico la derivada del producto. Entonces tengo que es el primero, o sea, la derivada de f con respecto a x por la derivada del segundo. Como estoy derivando con respecto a dt, entonces la derivada de la derivada no es más que la segunda derivada de x con respecto a dt, más el segundo, que es la derivada de x con respecto a t, que multiplica la derivada del primero, pero en el primer término es una función f, y yo tengo que f depende tanto de x como de y, así como que en el caso anterior tengo que volver a aplicar yo la regla de la cadena acá, pero ahora va a ser toda esta fórmula.
no es solo de f en dx que multiplica de x de t. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la derivada de la derivada de f con respecto a x que multiplica la derivada de x con respecto a dt más la derivada de la derivada de f con respecto a dx con respecto a dy, que multiplica la derivada de y con respecto a dt. Si ven, igual es la misma fórmula, solo que en lugar de f es lo que yo quiero derivar. En este caso yo quiero derivar esto de f en dx, por eso lo coloco acá, y esto es solo para x. Pero ahora para derivar este término vuelvo a usar las mismas reglas y tengo que esto es igual al primero, que es df en dy, por la derivada del segundo más el segundo, que es este, ahora vamos a colocar la derivada de f en dy, la derivada de f, perdón, de f en y, de f en y en dx, pongo acá, derivada de x en d más lo que es la derivada de la derivada de f en lo que es y en dy. Pero este término va a estar multiplicado por dy en dt, solo porque no me cabe. Ahora si yo desarrollo todo esto, me queda que esto es igual a, el primer término nos queda tal cual, la derivada de f con respecto a x, que multiplica la segunda derivada de x con respecto a dt. Mi segundo término, ahora me quedaría, voy a meter ahora lo que es el término que está multiplicando esta función, para que nos quedara de esta forma. Entonces la derivada de la derivada, esto es igual a la segunda derivada de f con respecto a dx, y aquí tengo este término y este término que se están multiplicando, y ahora tengo la derivada de más este término de acá. Yo para derivar esto tengo que es la derivada de f con respecto a de x y con respecto a de y, que multiplica a la derivada de x con respecto a t, que multiplica a la derivada de y con respecto a dt. Más mi parte en y, que tengo que es la derivada de f con respecto a y por la segunda derivada de y con respecto a t cuadrado, más la derivada sería la segunda derivada de f
con respecto a de x y de y, que multiplica la derivada de y con respecto a t, que multiplica la derivada de x con respecto a dt, más mi último término, que sería la derivada de esto, que sería la segunda derivada de f con respecto a dy, que multiplica a la derivada de y con respecto a t. Creo que esto es igual a la derivada de f con respecto a x por la segunda derivada de x con respecto a dt, más la segunda derivada de f con respecto a x, que multiplica la derivada de x con respecto a t al cuadrado, más dos veces la segunda derivada de f en respecto a x y respecto de y, que multiplica la derivada de x con respecto a t y a la derivada de y con respecto a t, más la derivada de f con respecto a y, que multiplica la segunda derivada de y con respecto a t. Ahora más este término, la segunda de f, derivada de f con respecto a t, que multiplica la derivada de y con respecto de t elevado al cuadrado, porque lo estoy multiplicando aquí. Bueno, y este sería mi fórmula para sacar la derivada con la regla de la cadena de una función que depende de dos parámetros, de x y de y en este caso. Esta fórmula ahorita la vamos a ocupar. Vamos a hacer un ejercicio para comprobar que nuestro resultado es correcto. Nuestra fórmula para sacar la segunda derivada nos quedó de esta forma. Y ahora vamos a aplicar esta fórmula en una función. Habíamos dicho que necesitamos una función f que dependía tanto de x como de y. Entonces yo te voy a decir que mi función es, por ejemplo, x y más x cuadrado, y que a su vez x depende de t cuadrado y y es igual a t cúbica. Entonces yo voy a aplicar esta fórmula para encontrar la segunda derivada de f con respecto a x. Primero tengo que sacar la derivada de f con respecto a x, y esto vendría siendo a y más 2x, y ahora 2 más la segunda derivada de f con respecto a x. Tengo que la primera derivada es esta. Si le saco segunda derivada, tengo que es 2, y lo voy a multiplicar con la derivada de x con respecto a t al cuadrado. Sería 2t y elevado al cuadrado. Esto lo va a sumar dos veces. La segunda derivada de f con respecto, primero con respecto a x y después con respecto a y,
Ahora la derivada respecto a y. La derivada de esto con respecto a y es igual a 1. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada de y con respecto a t, que es t cuadrado, 3t cuadrado. Y la derivada de x con respecto a t, que es 2t. Más la derivada de f con respecto a y, que tengo que sacar x, que multiplica la segunda derivada de y con respecto a t. La primera derivada es 3t cuadrada, entonces la segunda es 6t. Más la segunda derivada de f con respecto a y. Mi primera derivada con respecto a y es x, entonces la segunda derivada es 0, porque x cuando la derivo con respecto a y es una constante. Entonces todo este término se hace 0. Luego desarrollo todo esto y sustituyo los valores de y y de x con los que tengo acá en la nueva forma. Y esto me va a quedar como t cúbica más 2t cuadrada multiplicado por 2 más esto, que sería 8t cuadrada, t cuadrada más 3 por 2, 6 por 2, 12 t cúbica más t cuadrada que multiplica 6t. Sigo desarrollando esto y tengo que este es igual a 2t cúbica más 4t cuadrada más 8t cuadrada más 12t cúbica más 6t cúbica. Si sumo las potencias, tengo que esto es 2 y 12, 14, 16, 20, 20t cúbica más 8 y 4, 12, 12t cuadrado. Yo tengo que esto es la segunda derivada de f con respecto a dt, con f, x y y siendo estas funciones. Para comprobar el resultado, podemos hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior. Como el ejercicio es muy simple, podemos sustituirlas directamente y derivar. F es igual a x, y más x cuadrada. Sustituyo los valores de x y y tengo que va a ser igual a t cuadrada que multiplica a t cúbica más t cuadrado al cuadrado, t cuadrado al cuadrado. Esto va a ser igual a t quinta más t cuarta. Entonces mi primera derivada de f con respecto a t es igual a lo voy a hacer acá, 5t cuarta más 4t cúbica. Este resultado lo pueden chequear con la fórmula de la primera derivada. Y mi segunda derivada perdón, es f. Entonces es igual a 20t cúbica más 12t cuadrado. Entonces si se dan cuenta, esta
es igual a lo que tenemos acá, por lo tanto el resultado que obtenemos de toda esta fórmula es correcto y nuestro desarrollo estuvo bien. Y bueno, esta es la regla de la cadena para funciones que dependen de una y dos variables. Si ocupo tres variables es el mismo procedimiento, solo que nos van a salir más términos y se va a alargar más. Ahora pasamos al segundo tema, que es el vector gradiente. Nuestro ejemplo para este tema va a ser el siguiente. Supongamos que ahora la función que vamos a obtener, la derivada direccional, que es igual a x cuadrada menos 4xy, vamos a tener en el punto 1,2, ahí vamos a obtener el vector gradiente y vamos a tener la derivada direccional en este mismo punto, y la dirección en la cual va a ir el vector va a ser el siguiente, que va a ir de 1,2 a Q, que va a estar en otra posición, 2,5. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el vector gradiente? El vector gradiente nos dice lo siguiente. El gradiente de la función x, y la obtenemos de la siguiente forma. Para obtener el gradiente, prácticamente lo que hacemos acá es la derivada parcial. Vamos a poner derivada parcial en x con respecto, o mejor lo vamos a poner derivada parcial de la función con respecto a x y más la derivada parcial de la función con respecto a y con j. Esto es lo que vamos a emplear para la parte del vector gradiente. Una vez obtenido el gradiente direccional, puedo obtener la derivada direccional en este caso con respecto a x, y, que sería igual al gradiente de la función x, y por el vector unitario. Entonces, gracias a esta definición, vamos a hacer lo que nos dicen estas dos definiciones para obtener, gracias al gradiente, lo que es también la derivada direccional. Entonces, pasamos primero con el gradiente. El gradiente de la función, y tendría en este caso la derivada parcial con respecto a x. Voy a derivar parcialmente esto con respecto a x, que sería 2x menos derivada de x, 1, así que nos queda 4y. Esto sería y, según la definición que está allá, más la derivada parcial con respecto a allá. Esto es constante, esto es 0, y la derivada de esto sería la derivada de y, 1, 1 por 4 sería menos 4x por j, lo cual acá se puede hacer menos por más, hasta que vamos a mantener lo que es menos 4x j por j, perdón. Vamos a evaluar el punto del gradiente, en este caso de la función, en el punto 1,2 que nos queda. Vamos a hacerlo acá. En este caso sería lo que es
2 por 1 menos 4 por 2, y luego esto es por i, luego sería menos 4 por 1 j. Entonces acá me queda 2 por 1, me queda 2 menos 8, y esto sería por i menos 4j. Esto me quedaría entonces menos 6i menos 4j. Ahí está. Los voy a poner acá el gradiente que ya obtuve de la función en el punto x, y sería menos 6i menos 4j. Ahí está. Este gradiente el que vamos a emplear aquí al momento de multiplicar por el vector. Vamos a borrar acá. Ahora bien, ya pasamos por la parte del vector gradiente. Ahora vamos a obtener el vector unitario. Como hay una dirección, nuestro vector como tal, el vector que sería de P a Q, tiene que ser la diferencia entre cada una de las distancias de acá a allá. En la parte de x, y, 2 menos 1 sería 2 menos 1. Estos serían y la parte de y sería 5 menos 2 en j. Esto me queda igual a 1 y más 3j. Ahí está. Esto para sacar el vector unitario sería p y q. ¿Qué sería? La raíz de 1 al cuadrado, 1 más 3 al cuadrado, sería entonces la raíz de 10, que de esta forma, por lo tanto, el vector unitario sería i sobre la raíz de 10 más 3 sobre la raíz de 10j. Aquí me falta poner. Sí, ahí está. Ya que tenemos el vector unitario y el gradiente, podemos aplicar esta definición. La derivada direccional de y de la función sería multiplicando esto por esto de acá. Entonces lo hacemos. Sería menos 6 y menos 4j. Si nos damos cuenta, sería tipo producto escalar. Entonces sería 1 raíz de 10 de i más 3 sobre raíz de 10 de j. Y bueno, todo esto ya lo único que nos queda hacer prácticamente con la calculadora. Entonces sería menos 6 porque tenemos que recordar cómo hacer un producto escalar. Multiplicamos las partes de i y luego las partes de j. Entonces sería menos por más, sería menos 6 entre raíz de 10. Vamos a ver cuánto me da. Esto me da 1.89. Vamos a hacer con una cifra. De ahí luego menos por más me haría menos. Y 4 por 3, 12. 4 por 3, 12 entre la raíz de 10. Entonces esto nos da 3.79. Nos damos cuenta que es una suma de negativos. 1.82 más menos 3.79. Esto me daría 5 menos 5.68. Y listo. Ya tengo de esta manera obtenido la derivada direccional y el vector gradiente. Veamos que este tema es un poquito más complicado. Tenemos que aprender
las definiciones y eso es todo. Gracias por ver este video y espero que les sirva de mucho.